Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer webinar de ILSI Surandino del año 2021. Agradecemos a todos los presentes. Ya tenemos más de 22 asistentes. Y bueno, la actividad de hoy, con el profesor Emilio Jofré, revisaremos el entrenamiento de la fuerza como agente protector de la capacidad funcional y la calidad de vida en el adulto mayor. Desde ya agradecemos al profesor por su tiempo para participar con nosotros y esta posibilidad de entregar estos conocimientos a través de nuestras redes. Partiré dándoles una pequeña introducción de lo que es ILSI. Somos una organización científica de carácter mundial sin fines de lucro y nuestra misión día a día es proporcionar ciencia para mejorar la salud y el bienestar de las personas y proteger el medio ambiente. Estamos en más de 15 países o regiones alrededor del mundo y esta institución tiene más de 43 años trabajando en estos propósitos. En este tiempo, ILSI se ha desarrollado como líder mundial en la creación de asociaciones público-privadas promoviendo estos objetivos. Y esto lo hace a través de distintas actividades, por ejemplo, generación de ciencia a través de la investigación y divulgación de esos mismos resultados. Proveemos evidencia científica para las empresas, los gobiernos y la población en general para sustentar aspectos importantes de la calidad de vida o de la salud pública. Y colaboramos en tales materias o con tales contenidos con distintas instituciones que puedan verse favorecidos con estos aprendizajes. El trabajo de ILSI es fundamentalmente un trabajo transparente en un modelo tripartito en el que se espera ser un espacio neutro de colaboración entre el gobierno, la academia y la industria. Por lo tanto, ILSI no hace lobby de ningún tipo o influye en las decisiones de salud pública de los gobiernos, solamente puede contribuir como con su expertise científica. En esta oportunidad declaramos que las opiniones que expresará el profesor son exclusivamente de él y ha preparado su conferencia en total libertad. Bueno, respecto de Emilio, él es académico disciplinar del Instituto del Deporte de la Universidad de las Américas en la carrera de Técnico Nivel Superior en la Actividad Física y licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Además, es profesor de Educación Física en la Universidad de las Américas, magíster en Medicina y Ciencia del Deporte de la Universidad Mayor y máster en Actividad Física, máster en Actividad Física y Salud de una universidad española y candidato a doctor en Ciencias del Deporte. Además, él es profesor de Educación Física, licenciado... bueno, el profesor Emilio es docente en diferentes casas de estudio a nivel nacional, en pre y posgrado, dictando la cátedra de Fisiología del Ejercicio y Entrenamiento en Adultos Mayores, en universidades como Las Américas, Universidad de Santiago, UNAV y Universidad de San Sebastián. Es docente del área de Educación del Comité Olímpico de Chile, creador de la Unidad de Entrenamiento de la Fuerza para el Adulto Mayor de Tiltil y especialista en entrenamiento de la fuerza para el adulto mayor. Antes de comenzar con esta ponencia, vuelvo a agradecer nuevamente a quienes se han incorporado y al profesor por su disponibilidad para esta actividad. Les recuerdo que si tienen preguntas u comentarios que hacer, los pueden ir dejando en la ventana del chat y los revisaremos una vez finalizada la ponencia. Y si llegara a haber cualquier problema técnico, les pido que tengan un poco de paciencia con el tema de las conexiones y volveremos apenas sea posible. Bueno, sin más, dejo con ustedes al profesor Emilio para que avance con su ponencia. Bien, muchas gracias por la presentación, Natalia. Voy a compartir mi pantalla, me parece que ya la pueden ver. Sí, la vemos. Bien, ahí estoy colocando la presentación. Está en pantalla completa. ¿Me confirman que estamos todos ok? Todo ok. Perfecto. Bien. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra ponencia del día de hoy, titulada Entrenamiento de fuerza como agente protector de la capacidad funcional y calidad de vida en el adulto mayor.
Soy el profesor Emilio Jofré, ya me han presentado. Mi especialidad está en el entrenamiento en personas mayores, eso es a lo que me dedico actualmente. Lidero un programa ya hace 3 años en la comuna de Tiltil, en la región metropolitana, que ha tenido este foco de generar programas de entrenamiento para el adulto mayor, tratando, ¿cierto?, de mejorar su capacidad funcional y, por ende, su calidad de vida. Por eso es que vamos a hablar de este tema el día de hoy y vamos a tratar de ir vinculando estos conceptos para que logremos entender de dónde viene esto del entrenamiento, la fuerza, la calidad de vida, la capacidad funcional. Y para esto nos vamos a preguntar primero qué es la calidad de vida. Y la calidad de vida es un concepto que lo podríamos vincular con diferentes apreciaciones, con diferentes componentes. Dentro de ellos podría ser un buen trabajo, podría estar relacionada la calidad de vida con los amigos, con la parte espiritual, con el desarrollo personal, pero cada una de estas actividades relacionadas a la calidad de vida va a tener un denominador común que es la capacidad de poder llevar a cabo estas actividades. Si nosotros revisamos qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud al respecto, nos dice que es la percepción que un individuo tiene de su lugar de existencia, en el contexto de cultura y el sistema de valores en el que vive, y en cómo, ¿cierto?, se relaciona con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto amplio que está influido de modo complejo, y aquí ya nos empezamos a linkear de alguna manera con nuestra actividad, ¿cierto?, que está influido de forma compleja por la salud física del sujeto, un estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. Por lo tanto, si ustedes se fijan, después de haber hecho esta pequeña reflexión de todo lo que podría estar vinculado con calidad de vida, en la propia definición que nos entrega la Organización Mundial de la Salud ya se refleja el componente físico y el componente de independencia para poder gozar de un nivel de calidad de vida. Por eso es que vamos a tratar de vincular estos componentes en esta presentación. Por otro lado, nos cabe preguntarnos qué es lo que es la capacidad funcional, que también está descrita, ¿cierto?, en el informe de envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud de 2015, en donde le da un papel bastante importante a lo que respecta de un envejecimiento saludable. La capacidad funcional tiene que ver con los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona hacer lo que es importante para ella. Por eso es tan importante mantenerla a lo largo del tiempo. La capacidad funcional va a estar compuesta de diferentes componentes, como por ejemplo, tiene un aspecto genético, ¿cierto?, que se llama o se categoriza como capacidad intrínseca. Tenemos el entorno, ¿cierto?, que es donde nosotros nos vinculamos. Y por otro lado, hay características de salud importantes que atender, como las tendencias fundamentales relacionadas con la edad de la persona, hábitos de salud, los rasgos y habilidades, los cambios fisiológicos y factores de riesgo, enfermedades, cambios, ¿cierto?, en su homeostasis, los síndromes geriátricos. Todo esto va a tener que ver con cómo la persona se enfrenta a su día a día. Esta capacidad funcional, en la medida que envejecemos, se va perdiendo. ¿Por qué tratamos de vincularlo y por qué queremos hablar de esto hoy día? Porque el envejecimiento es algo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿cierto?, de manera cada vez más acelerada. Y eso lo entendemos como un cambio demográfico. Este envejecimiento demográfico se define como el aumento progresivo de la proporción de personas mayores de 60 años y más con respecto a la población total. Y por primera vez en la historia, las personas mayores de 65 años superan a los niños menores de 5 años. Se estima que el número de personas, ¿cierto?, de 80 años o más se va a triplicar de aquí, ¿cierto?, en adelante. Y vamos a tener una alta cantidad de población de adultos mayores en diferentes países. Y Chile, si ustedes se fijan, no está ajeno. De hecho, Chile es uno de los países más envejecidos en Latinoamérica. Y las personas que nos dedicamos al entrenamiento, como los profesores de educación física que estamos dedicados a esta área, somos aquellos que nos vamos a enfrentar a esta población. Los que nos dedicamos al mundo del gimnasio, por ejemplo, es la población que va a llegar a estos lugares en algún momento en más cantidad, una vez que salgamos de este momento de pandemia. Y tenemos que saber cómo enfrentarnos a esta población para cuidar esta capacidad funcional mediante programas de entrenamiento, que es el área a la que yo me dedico. Logrando esto, ¿cierto?, vamos a evitar
que aparezcan diferentes aspectos como el caer en una discapacidad física o en una fragilidad, que es lo que queremos revisar ahora. ¿Por qué ocurre este cambio demográfico? Debido al aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de fecundidad, están naciendo cada vez menos niños, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que en cualquier otra época en todos los países del mundo, y como pueden ver acá, en Chile, en la década de los 90, estaban naciendo alrededor de 2,5 niños, ¿cierto?, en proporciones, y en la medida que van avanzando los años, la tasa de nacimiento es cada vez menor, ya vamos en 1,5. Por otro lado, las personas más envejecidas, los adultos mayores, es una población que está aumentando de forma creciente, y tal como les comentaba, esto no es ajeno para nuestro país. El envejecimiento de la población, entonces, puede ser considerado un éxito de las políticas públicas y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la calidad de vida relacionada con la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. Tenemos que encontrar herramientas para hoy día poder mirar el envejecimiento en términos de función muscular, en términos de capacidad funcional y no en términos de edad cumplida, porque tenemos mucha población mayor. Hoy en día, pasar los 70 años no es algo que resulte muy desafiante para la población, ya que cada vez tenemos personas que llegan a los 80, 85, 90, tenemos bastantes centenarios. Hoy en día el promedio de esperanza de vida en Chile es alrededor de los 82 años, pero ocurre que después de los 70 años viene un deterioro funcional bastante dramático y no es lo mismo morir a los 80 años siendo físicamente activo que morir a los 80 años postrado o sin autonomía o sin independencia. Ahí está el gran aporte que nosotros vamos a tratar de hacer desde nuestra área, que es el entrenamiento o la educación física, que es mejorar estos últimos 10 años de vida mediante, ¿cierto?, la protección de la capacidad funcional y autonomía de la persona mayor que podemos promover mediante el entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento? Eso es lo que tenemos que llegar a revisar a lo largo de esta presentación. El envejecimiento, ¿cierto?, que ya hemos visto que es un fenómeno a nivel mundial y que nuestro país no es capaz de ello. Además, viene acompañado de un desuso muscular. El envejecimiento es un proceso fisiológico que ocasiona cambios y que produce una limitación en la estabilidad del organismo con relación al entorno en el que se desenvuelve. Eso ya está más que claro. Vamos a perder factores condicionantes en la medida que envejecemos. El problema es que un 92% de los adultos mayores a nivel global no cumple con las recomendaciones de actividad física mínimas que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Chile, por lo menos, ¿cierto?, según los datos que nos entrega la última encuesta nacional de salud, el 94% de nuestra población adulta mayor es sedentaria, lo que acelera aún más el proceso de envejecimiento y que te lleva a un estado de fragilidad o discapacidad física. La inactividad física conlleva un deterioro de la capacidad de los sistemas, especialmente el sistema neuromuscular, el sistema cardiorrespiratorio, ¿cierto?, lo que afecta la tolerancia a esfuerzos prolongados, lo que provoca una disminución del consumo máximo de oxígeno, lo que deteriora la masa muscular, lo que te lleva a una sarcopenia, una fragilidad y a una pérdida de independencia. Por eso es que tenemos que tratar de ir vinculando estos componentes, estos tres componentes de los cuales se trata esta ponencia: capacidad funcional, calidad de vida, envejecimiento. La condición física funcional, que es aquella que vamos a mencionar para poder referirnos a que podamos hacer nuestras actividades del día a día con vigor, depende del funcionamiento asociado de los sistemas neuromuscular y cardiorrespiratorio. Y esto nosotros lo podemos proteger en la medida que lo ponemos en funcionamiento de manera dosificada, tal como se hace con un medicamento. Pero nosotros usaremos quizás, en este caso, el ejercicio. Con respecto al sistema neuromuscular, con el paso de los años, principalmente el tamaño de las fibras rápidas disminuye. Desaparecen, se deterioran, se desactivan. Pero no solamente las fibras tipo 2, que son las rápidas, que son las fuertes, sino que también no tenemos que olvidar que el músculo, al dejar de ser utilizado, al perder su capacidad de contracción, también deja de utilizar neuronas que son motoras. Por lo tanto, se genera una pérdida no solamente de masa muscular,
sino que del sistema neuromuscular. Si se apaga, si dejo de utilizar mi músculo, deterioro mi sistema nervioso y cada vez me voy a mover menos. Eso lleva a que empecemos a perder componentes cardiovasculares, como por ejemplo, perdemos gasto cardíaco máximo, hay mayor resistencia periférica total, menor capilaridad de los músculos, lo que limita el aporte de sangre, por lo tanto se empiezan a desnutrir y empiezan a perder la capacidad de producir energía. Estas limitaciones y pérdida de función generan un declive de la capacidad de mantenerse independiente en la comunidad, aumentando lo que vamos a determinar como que fuera el demonio del envejecimiento, la fragilidad y por ende la mortalidad. Acciones básicas, como por ejemplo levantarnos de una silla, pueden ser altamente demandantes para personas de edad avanzada, lo cual es un factor de riesgo importante y un posible diagnóstico de fragilidad. Tenemos que pensar en el entrenamiento de la fuerza y quitarnos ese estigma del fisicoculturismo, que es el que está muy arraigado cuando uno habla de fuerza, o del levantamiento olímpico. Tenemos que pensar que la fuerza es una capacidad física fundamental que nos permite romper la inercia y ponernos en movimiento. Y una vez que nos podemos mover, empezamos a desarrollar otras cualidades físicas como la resistencia cardiovascular o la tolerancia al esfuerzo. Por eso es que tenemos que cuidar esta cualidad para poder mantenernos independientes y llevar a cabo actividades tan comunes como levantarnos de la silla, como entrar a la ducha, como vestirnos solos, como desarrollar actividades instrumentales dentro de nuestro hogar, así como cocinarme, contestar el teléfono, lavar ropa. Cosas que no nos damos cuenta en un comienzo cuando somos muy jóvenes porque tenemos una reserva funcional bastante grande, porque todavía nos mantenemos activos. Pero en el momento que empezamos a envejecer y a quedarnos quietos y confinados en un lugar, empezamos a perder todos estos factores y se empieza a deteriorar la calidad de vida. Este componente que les acabo de mencionar, que es la fragilidad, que es lo que tenemos que evitar, es un estado de vulnerabilidad incrementada con mala resolución de la homeostasis luego de un evento estresor, lo que incrementa el riesgo de resultados adversos como caídas, delirio o disabilidad. Este fenómeno llamado fragilidad, ¿cierto?, descrito fenotípicamente por una pérdida de peso no buscada, una disminución de la velocidad de marcha, el cansancio, la baja actividad física y la debilidad muscular, ¿cierto?, nos expone a problemas graves de discapacidad física. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que mantiene un cierto nivel de independencia porque se mantiene activo, porque está entrenado? Al envejecer, estamos propensos a que ocurran diferentes afecciones, como podría ser una infección urinaria. Si tengo un alto nivel de independencia, voy a perder condición, me voy a deteriorar, ¿cierto? Voy a perder un poco de capacidad, me recupero y luego me mantengo, pero nunca perdí mi independencia, porque tengo la capacidad de poder sostenerme, de poder mantenerme autónomo. Pero si soy una persona inactiva que he envejecido siendo físicamente inactivo, estoy en mucho riesgo porque he perdido factores condicionantes, ya he ido perdiendo movilidad. Y si aparece un evento tan estresor como una infección urinaria, voy a caer en cama, me vuelvo dependiente, me voy a recuperar en un largo plazo y cuando me recupero me mantengo aún muy cercano al umbral de la fragilidad. Lo que me expone, lo que me lleva a un círculo vicioso donde finalmente termina interactuando incluso el núcleo familiar, porque lo que menos quieren es que la persona no se mueva, para que no se caiga, para que no se exponga, pero a la larga se transforma en un círculo que termina provocando más daño que beneficio. Por eso tenemos que promover estas actividades y evitar, ¿cierto?, caer en estos estados de fragilidad. Esta fragilidad tiene un factor importante que lo mencioné en la diapositiva anterior respecto a su fenotipo, que es la pérdida de movilidad, es la pérdida de actividad física, es la pérdida de masa muscular, que es algo que se conoce como la sarcopenia. Esta sarcopenia, que se ha estudiado mucho, que es más que válido, ¿cierto? Ya está más que demostrado que te expone y que te vuelve vulnerable a nivel de tu estado de salud. No hay que olvidar que el músculo no tiene una autonomía, ¿cierto? Que no, el músculo no se manda solo, el músculo depende del sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de sarcopenia, muchas veces lo tomamos a la ligera pensando en que es pérdida de masa muscular o factores metabólicos. Pero hay que pensar también que esa masa muscular está
generando, o esa pérdida de masa muscular está generando que perdamos, ¿cierto?, el dominio de nuestro sistema nervioso, que nos va a llevar a otra afección más importante, que es la pérdida de fuerza. Ya no estoy controlando mis músculos, estoy perdiendo factores metabólicos, ¿cierto? Estoy perdiendo consumo de oxígeno, pero también estoy perdiendo fuerza, que es un fenómeno que conocemos como dinapenia. Y esa pérdida de fuerza es la que nos va a dejar cada vez más expuestos a la debilidad, a la inactividad, ¿cierto?, a la pérdida de velocidad de marcha, a la disabilidad física y a la dependencia. La fragilidad, ¿cierto?, que es este demonio en el envejecimiento que les estaba comentando, aumenta el riesgo de desarrollar cualquier resultado adverso a la salud, con un riesgo de mortalidad incrementado, ¿cierto?, en varias veces, que te lleva a perder tu capacidad de realizar tus actividades básicas de la vida diaria, y también se relaciona con que aparezcan más caídas, y esas caídas con una muy mala resolución, y por otro lado, pérdida de la satisfacción o pérdida de la calidad de vida en la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí empezamos ya a entrar en tierra, ¿cierto?, derecha con respecto a revisar qué es lo que se ha escrito al respecto. Y tenemos esta investigación bastante interesante que habla de la capacidad funcional, ¿cierto?, y el riesgo de perder la autonomía en la medida que se va perdiendo esta capacidad. El objetivo de esta investigación fue determinar las diferencias en autonomía, tanto en actividades básicas de la vida diaria como en actividades instrumentales de la vida diaria. Son dos tipos de actividades que tenemos que ya empezar a diferenciar: las actividades básicas de la vida diaria, que son el quehacer que hacemos todos los días, el levantarnos, el movernos en nuestra casa, hacer aseo, ¿cierto? Desplazarnos, deambular. Y por otro lado, las instrumentales, que tienen que ver con cosas del autocuidado, como cocinarse, o como, por ejemplo, hacer llamadas telefónicas, tomar una micro, tomar un colectivo, cosas que tienen que ver con la instrumentación. Se revisó capacidad funcional, fragilidad y riesgo de caída entre un grupo que era activo y otro que era sedentario. El grupo activo y sedentario, ¿cierto?, estaban compuestos por grupos de 69 y 70 adultos mayores respectivamente, y el grupo activo se mantuvo constantemente realizando un programa de actividad física. ¿Qué es lo que se hizo? Se revisó a la población por género, y se vio los resultados obtenidos en indicadores que están relacionados con la fragilidad, como por ejemplo el índice de Barthel, que va a definir o nos va a ayudar a identificar los problemas con las actividades básicas de la vida diaria, la escala de Lawton y Brody, que se relaciona con las actividades instrumentales de la vida diaria, el BB-Frame, ¿cierto?, que es una batería compuesta por la batería SPPB, que ya la vamos a empezar a desarrollar, la velocidad de marcha en 6 metros y el Dynapango. Son todas pruebas que tienen que ver con velocidad, con fuerza, y las trataron de vincular entre ellas para ver, ¿cierto?, el efecto que provoca la pérdida de una sobre la otra. Se fue analizando, ¿cierto?, primero por género o por sexo, y no encontraron, ¿cierto?, relaciones entre que un género u otro perdiera más o menos capacidad funcional. Con respecto al índice de Barthel, que tiene que ver con las actividades básicas de la vida diaria, este se fue relacionando con las pruebas de instrumentales, ¿cierto?, con la prueba SPPB y con el pararse, ir y volver, que es el Time Up and Go, que es una prueba de velocidad, ¿cierto?, y equilibrio dinámico. La escala de Brody, que es la que mide las actividades instrumentales de la vida diaria, tuvo relación también con la pérdida de velocidad de marcha, con la capacidad funcional o la batería SPPB y con el Time Up and Go. Por otro lado, el SPPB, que es la batería que mide la capacidad funcional, se relacionó de manera importante con pérdida de velocidad de marcha y con el pararse, ir y volver, ¿cierto?, que es el Time Up and Go. Y así, lo mismo por último, con la prueba de velocidad de marcha de 6 metros, que es una prueba importante hoy en día en el área del envejecimiento saludable, ya que con el hecho de saber a qué velocidad yo recorro 6 metros, voy a tener un indicador importante de pérdida o no de función. Y esta pérdida de función la puedo relacionar con este nivel de calidad de vida que tiene la persona. Este se relacionó bastante también con el Time Up and Go.
¿Qué es lo que encontraron finalmente después de comparar todas estas pruebas entre sí? Se llegó al resultado, ¿cierto?, de que la batería SPPB, que es esta batería reducida de capacidad funcional, tiene una alta relación o es un predictor, ¿cierto?, significativo del nivel de autonomía que tiene la persona para las actividades instrumentales de la vida diaria. O sea, aquí ya tenemos una prueba que nos entrega un indicador de capacidad funcional, y si estoy perdiendo capacidad funcional, aquí se puede predecir que también estoy teniendo problemas con mis actividades instrumentales de la vida diaria. Ya vamos a revisar esta prueba más adelante para que vean bien de qué se trata. Por ahora nos enfocamos en estos resultados. El TinyUp Go, que también es una prueba muy revisada en trabajos en adulto mayor y para determinar autonomía, se encontró que las personas que se paran de una silla, caminan 3 metros y vuelven y se sientan y tienen un pobre rendimiento, tenían más problemas para relacionarse en sus actividades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, si se fijan, son pruebas físicas, son pruebas simples que podemos utilizar para identificar esta pérdida de función, y como se está buscando factores condicionantes como la velocidad, son susceptibles a que las sometamos a programas de entrenamiento. En conclusión, el grupo activo presentó mejores valores en todas las variables evaluadas en comparación con el grupo sedentario, estableciendo diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Además, el grupo activo se ha encontrado que la capacidad funcional es una variable predictiva significativa de autonomía en actividades instrumentales de la vida diaria, mientras que la fragilidad y el riesgo de caída son predictores significativos de autonomía en actividades básicas de la vida diaria. ¿Cómo podemos relacionar entonces la fragilidad con la calidad de vida? Ya les comentaba que la calidad de vida es un aspecto de nuestra vida, valga la redundancia, complejo, que se puede abordar de diferentes aristas. Nosotros la vamos a relacionar con la salud y con el nivel de independencia. ¿Qué es lo que hicieron en este estudio? ¿Cierto? Compararon el nivel de fragilidad o el fenotipo de la fragilidad de diferentes personas y vieron cómo se encontraba su nivel de calidad de vida relacionada con la salud. El propósito de este estudio es comparar la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud de los adultos mayores que viven en la comunidad y vincularlo con el fenotipo de la fragilidad. Se revisaron a 1.252 personas adultos mayores y se midió la fragilidad con este fenotipo de Friel que les mostré hace un rato atrás, que son estos 5 componentes. La calidad de vida se midió utilizando las escalas del cuestionario de la Organización Mundial de la Salud y la encuesta de salud o de calidad de vida SF36. ¿Qué es lo que se encontró? Tenemos acá, ¿cierto? Se midieron los 5 componentes relacionados a la fragilidad, que es la pérdida de peso, la fatiga, el nivel de actividad física, la velocidad de marcha, ¿cierto? Y el nivel de fuerza de mano, que son factores o pruebas que predicen fragilidad. ¿Qué es lo que se encontró? Se relacionaron estas mediciones con los 2 cuestionarios ya mencionados. Yo me voy a enfocar en los que tienen que ver con la autonomía y con la función física. Y en el cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, el componente autonomía, ¿cierto?, fue el más desmedrado o el que más se vio afectado en las personas que tenían fragilidad. No así los que eran catalogados como no frágiles según los indicadores de la escala de Friel. Por otro lado, en la escala SF36 ocurrió de la misma forma. Si se fijan, acá tenemos el factor físico o el rol físico también. Las personas más activas o las menos frágiles tenían un indicador elevado de calidad de vida relacionado con este aspecto. Por otro lado, las personas prefrágiles o frágiles tenían estos indicadores disminuidos si es que aparecían estos indicadores de fragilidad. Lo mismo con el componente de salud, ¿cierto? Físico. Las personas no frágiles tenían este componente más elevado que las personas que fueron catalogadas como prefrágiles o como frágiles. En conclusión, se observa fragilidad en uno de cada 10 de las personas que participaron en este estudio. Aquellos con fragilidad y prefragilidad tienen una menor percepción de la calidad de vida en comparación con los que fueron categorizados como no frágiles. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta y vamos relacionando estos factores de que
factores físicos, baja capacidad funcional nos van a llevar a percibir de peor manera nuestra calidad de vida. Por acá, un estudio bien interesante, es un análisis prospectivo, donde participaron 3.199 hombres y mujeres de 60 años o más, un estudio interesante, grande, y se relacionó el disfrute de la vida, que se pidió mediante un cuestionario, con actividades básicas de la vida diaria o la velocidad de marcha. ¿Qué es lo que se encontró en esta investigación? Las personas que tenían un bajo disfrute de la vida también tenían un indicador bajo, ¿cierto?, de realización de actividades básicas de la vida diaria. Por otro lado, las personas que tenían una alta velocidad de marcha mostraron tener un mayor disfrute de la vida. Y este componente también, ya lo vengo mencionando hace un rato, es bastante importante. La velocidad de marcha es algo que pareciera no afectarnos porque tenemos mayor cantidad de personas funcionales, los más jóvenes, pero en la medida que envejecemos, si una persona no camina a más de 0,8 metros por segundo, una distancia de 6 metros, ya podemos encontrar que es un indicador importante de fragilidad, es un indicador importante también de pérdida de función, y por otro lado acá lo estamos relacionando con que además estas personas perciben, ¿cierto?, de peor manera su disfrute de la vida. Los resultados proporcionan evidencia de que la reducción del disfrute de la vida puede estar relacionada con la futura discapacidad y la movilidad en personas mayores. Siguiendo por nuestro camino, ¿cierto?, donde estamos vinculando estos conceptos de capacidad funcional, calidad de vida, nos encontramos con esta revisión muy bonita, ¿cierto?, que nos muestra que independientemente de la especie, el envejecimiento nos va a hacer perder estos factores condicionantes que afectan nuestra función física. Por lo tanto, aquí se llega a una conclusión bien interesante que nos ayuda a vincularnos mucho más con este área. La función física debe ser considerada el nuevo biomarcador del envejecimiento, es el predictor de eventos adversos de salud, discapacidad y mortalidad en cualquier especie. En la medida que se va envejeciendo y se van perdiendo estos factores como velocidad de marcha, función física, fuerza, ¿cierto?, voy perdiendo también función muscular y eso va prediciendo, ¿cierto?, que voy a enfrentarme a mis últimos años con mayor discapacidad y por ende con menor calidad de vida. Es por eso que el mantenimiento de la capacidad física o de la capacidad funcional tiene que ser a lo largo de toda la vida, no solamente en la edad avanzada. Ahora, tiene tantas bondades el ejercicio físico en nuestro organismo que independientemente de la edad a la que empecemos a practicarlo, vamos a tener beneficios. Pero lo ideal, si vemos estas dos líneas, roja y verde, es tratar de que estos hábitos se generen en los jóvenes, en los más pequeños, y que los mantengamos a lo largo de nuestra vida, porque en la medida que envejecemos, entrenes o no entrenes, vas a perder igual estos factores. Lo que ocurre es que si envejeces siendo físicamente activo con estos hábitos de mantenimiento de capacidad funcional que están relacionados a movernos, voy a estar lejos de la zona de fragilidad y si ustedes se fijan, la historia llega al mismo fin, termina al mismo tiempo, pero la persona que envejeció con problemas funcionales, siendo físicamente inactivo, atravesó antes el umbral de la fragilidad y los últimos años de vida los vivió con muy mala calidad. En cambio, la otra persona que llegó al mismo término, porque todos saben que vamos a llegar al mismo lugar, esos últimos años se pueden disfrutar más por el hecho de tener una zona de protección, ¿cierto?, que sería esta capacidad funcional que me aleja de la discapacidad. Este estudio japonés, que me gusta citarlo bastante, relacionó tres componentes: sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, la dinapenia, que es la pérdida de fuerza, y la fragilidad, que tiene que ver con estos 5 componentes que ya he mencionado anteriormente. Los tres los vinculó con actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, tomaron un grupo de personas, les hicieron unos cuestionarios, les midieron estas pruebas físicas y luego lo que hicieron fue correlacionar los resultados. ¿Qué es lo que se encontró? La debilidad muscular, que es la dinapenia,
está altamente asociada con la mortalidad y la pérdida de capacidad funcional, incluso cuando se ajusta la sarcopenia, lo que indica que la pérdida de masa muscular, sarcopenia, puede ser secundaria a los efectos de la pérdida de fuerza. Y aquí estamos viendo algo muy importante. O sea, tenemos que cuidar nuestros niveles de fuerza porque la fuerza se relaciona estrechamente con la capacidad funcional y si perdemos fuerza, perdemos capacidad funcional y si perdemos capacidad funcional, nos empezamos a quedar más quietos y por ende aceleramos la sarcopenia y la sarcopenia nos lleva a la fragilidad. Por eso se vuelve tan importante que cuidemos nuestros niveles de fuerza en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si empezamos a perder fuerza, vamos a hablar de la fuerza en un componente completo, con todas sus manifestaciones. El descenso de la fuerza, ¿cierto?, nos lleva a perder potencia muscular. Y este es un importante predictor de la limitación funcional del mayor o de la persona mayor. Para nosotros, los más jóvenes, vuelvo a insistir, levantarnos de una silla podría costarnos un 20% de nuestra capacidad. Por eso es que no nos damos cuenta. Pero una persona mayor que envejece siendo físicamente activo, que tratan de que no se mueva para que no se vaya a caer, le estás haciendo perder capacidad funcional y para él podría costarle el 90% de su capacidad poder ponerse de pie. Por lo tanto, comienza a perder esa reserva funcional, comienzas a perder la capacidad funcional, cada vez realizas menos actividad física y te empiezas a confinar y pierdes independencia y autonomía y te vuelves frágil y en cualquier momento te vuelves una persona físicamente discapacitada. ¿Cuál es la propuesta? Mantengamos, ¿cierto?, lo que más podamos nuestra capacidad funcional. Tenemos que empezar desde los más pequeños. Esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con un estilo de vida. Tenemos que tratar de maximizar nuestros niveles de fuerza, lo que más podamos cuando estamos en desarrollo, mantenerlo lo más posible cuando ya somos adultos y tratar de perderla lo que más se pueda en la medida que vamos envejeciendo. Tratar de cuidar nuestros niveles de fuerza a lo largo de nuestra vida nos va a llevar a cuidar nuestra capacidad funcional que tiene que ver con que realicemos nuestras actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, mantengan nuestra autonomía, independencia y por ende nuestro nivel de calidad de vida. ¿Cómo podemos medir esta capacidad funcional? Ya les hablaba anteriormente de esta prueba SPPB, que es una batería corta de condición física que mide capacidad funcional y que está muy relacionada con la fuerza y el equilibrio de una persona. Es una herramienta bastante sencilla, yo la utilizo con las personas mayores que entreno y se divide en 3 partes. En la primera parte se mide el equilibrio, ¿cierto?, en una posición de pie juntos, luego en semitándem y luego en tándem. Dependiendo la cantidad de tiempo que la persona pueda mantener la posición, es el puntaje que se le va a asignar en esa prueba. Luego, en la segunda parte de la batería, se evalúa la velocidad de marcha en 4 metros o en 3 metros, dependiendo del espacio que tenga la persona. Y por último, el test de levantarse de la silla, se le pide a la persona que se levante 5 veces de una silla y se mide el tiempo que se demora. Si se fijan, cada una de ellas está midiendo equilibrio, fuerza y potencia, factores importantísimos para mantenernos independientes. Una prueba corta que nos ayuda a saber el nivel de función que vamos teniendo en la medida que envejecemos. ¿Qué es lo que se concluye después de esta prueba propuesta por Guralnik? Una puntuación del SPPB inferior a 10 es predictiva de mortalidad por todas las causas. La implementación sistemática del SPPB en entornos de práctica clínica puede proporcionar información de pronóstico útil, ¿cierto?, sobre el riesgo de mortalidad por todas las causas. Además, esta prueba podría utilizarse como criterio de valoración sustituto, ¿cierto?, de la mortalidad por todas las causas en los ensayos que necesitan cuantificar los beneficios y mejoras en la salud de los tratamientos específicos o en los programas de rehabilitación. Si quieres saber cuál es el nivel funcional de una persona mayor cercana a ti, todos tenemos alguna persona mayor cercana, ¿cierto?, podemos medir el SPPB de manera simple, sencilla, y vamos a saber qué tan expuesta está esta persona a caer, a perder, ¿cierto?, el equilibrio, a perder la movilidad.
con una prueba sencilla. Este estudio, ya que va entrando en tierra derecha con nuestro tema del día de hoy, vincula la prueba SPPB con el nivel de calidad de vida que obtuvo esta persona. Últimamente ha tomado fuerza esto de la calidad de vida y la función, porque ya se habla, ¿cierto? Ya se entiende dentro del medio, sobre todo en la medicina, que hoy día el envejecimiento tenemos que mirarlo en términos de función física, no en cantidad de años cumplidos. Es la función a la que debemos prestar atención para saber el estado de salud de un adulto mayor, no la cantidad de enfermedades. Entonces, esta investigación nos ayuda a dilucidar la asociación que hay entre el rendimiento físico mediante la prueba SPPB y la calidad de vida de estas personas. Se realizaron comparaciones de las puntuaciones medidas ajustadas al índice de calidad de vida del cuestionario entre los grupos, ¿cierto?, a los cuales se les midió el SPPB. Se analizaron 422 resultados. ¿Qué es lo que se encontró? Una puntuación de SPPB anormal, ¿cierto?, inferior a 9, se asoció con una menor calidad de vida, por lo tanto el SPPB tiene potencial, ¿cierto?, de usarse como un predictor temprano de la disminución de la calidad de vida en entornos clínicos, ¿cierto?, o en estudios epidemiológicos, o en mi caso, ¿cierto?, que lo ocupo para poder saber el nivel de función que tienen las personas a las que entreno y en base a ese nivel de función programar un entrenamiento de fuerza como tal, como un programa para poder prevenir todo este deterioro que genera el envejecimiento inactivo. Existen muchas investigaciones hoy en día que hablan de los beneficios que tiene el ejercicio físico sobre las personas, incluso las más envejecidas. Y los resultados concluyen que los beneficios son multisistémicos. Todos los sistemas se van a ver beneficiados por el ejercicio físico, ¿cierto?, dependiendo cómo lo dosifiquemos. Ya sea ejercicios de fuerza o ejercicios de resistencia cardiovascular, van a provocar beneficios en nuestro organismo porque al final lo que nosotros necesitamos es mantenernos en movimiento, con ejercicios aeróbicos o de fuerza, no importa, pero mantenernos en movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? ¿Qué es primero? ¿Qué es después? Va a depender siempre de la evaluación de la persona. En este caso, tenemos alta evidencia de diferentes programas de entrenamiento que van a mejorar la función de las personas, pero independiente, ¿cierto?, de que sea fuerza, resistencia, electroestimulación, entrenamiento por oclusión, entrenamiento vibratorio, cada uno de ellos tiene alta evidencia de que mejora aspectos relacionados con la masa muscular, con la fuerza, con la capacidad funcional. Pero, si ustedes se fijan, y por mucho, el entrenamiento con sobrecarga, el entrenamiento de la fuerza, es el que más beneficios genera sobre el cuidado de la masa muscular, de los niveles de fuerza, de la capacidad funcional, ¿cierto?, del cuidado de nuestro sistema nervioso y de la pérdida de masa ósea. ¿Y por qué encerramos este método? Porque lo que queremos es cuidar la capacidad funcional y que después venga todo lo demás. Por lo tanto, se vuelve primordial la prescripción de ejercicios de fuerza en la población mayor y sobre todo, ¿cierto?, a lo largo de nuestra vida. Aquí tenemos una revisión, consenso muy bonito, muy grande, muy largo, muy extenso, proporcionado, ¿cierto?, por la ASCN, que es una institución muy reconocida a los que nos gusta el entrenamiento. Esta fue lanzada en el 2019 y después de una muy amplia revisión, yo les invito a los que les guste este tema que la lean, se concluye, ¿cierto?, que los métodos de entrenamiento de fuerza mejoran la fuerza muscular, mejoran la velocidad de marcha, mejoran la eficacia ante caída, mejoran la capacidad funcional y mejoran la independencia. O sea, tiene directa relación con la protección, ¿cierto?, de mantener la autonomía de la persona y, por ende, mantener sus niveles de calidad de vida. Es una declaración extensa, ya les comentaba, pero se sintetiza en 11 declaraciones resumidas para el entrenamiento de fuerza efectivo en personas mayores, las cuales se dividen en 4 componentes. Estos 4 componentes que tienen que ver con las variables que debo considerar en el entrenamiento de la fuerza, las adaptaciones fisiológicas positivas que el entrenamiento de la fuerza nos va a entregar, los beneficios funcionales, que es lo que a nosotros nos convoca hoy día, y también relaciona los factores de fragilidad, sarcopenia u otras afecciones crónicas con respecto al entrenamiento de la fuerza. Nosotros nos vamos a enfocar en revisar, ¿cierto?, qué es lo que podemos rescatar de este tercer componente, que es
lo que se relaciona con la charla del día de hoy. Y dentro de todo lo valioso que aparece en esta revisión encontramos que el ejercicio de fuerza resulta consistente en el aumento de la funcionalidad y protección de la calidad de vida relacionada con la salud en personas mayores. El ejercicio de fuerza protege la capacidad funcional, las actividades básicas de la vida diaria, retarda la fragilidad y protege la calidad de vida relacionada con la salud de las personas mayores. Por último, ya, ¿cierto?, como una reflexión final de Fragala, que es la persona que lidera esta revisión, un programa de entrenamiento multicomponente que tiene que ver con desarrollar varias cualidades físicas al mismo tiempo, con base en el desarrollo de la fuerza, puede mejorar la movilidad, el funcionamiento físico, el desempeño en las actividades básicas de la vida diaria, preservar la independencia y calidad de vida relacionada con la salud en los adultos mayores. Por lo tanto, hoy en día no tenemos excusas, tenemos que interiorizarnos en la programación del entrenamiento de la fuerza con el fin de cuidar la capacidad funcional de los adultos mayores y de esta forma mantener en cierta medida los niveles de calidad de vida relacionados con la salud desde nuestra perspectiva, desde nuestra área que es el entrenamiento. Por acá, ya empezando a divulgar esta información, tenemos otras revisiones importantes donde se han revisado los diferentes programas que existen para mejorar o para promover el envejecimiento saludable. Hoy en día en Chile no somos ajenos a eso, existen diferentes programas que promueven el envejecimiento activo, pero lo que hace falta hoy en día son programas de entrenamiento de las capacidades físicas de las personas mayores. Todo lo que existe está perfecto, se debe tener trabajos sociales, trabajos recreativos, trabajos que vinculen a las personas mayores con otras generaciones, perfecto, pero eso debe ir potenciado por entrenamiento para que todas las demás actividades se puedan disfrutar con mejor capacidad funcional. ¿Qué es lo que nos dice esta revisión que hizo Valdés y Badilla en relación a los diferentes programas que ofrecen los gobiernos? Encontraron finalmente que los programas que involucran capacidades físicas diversas parecen ser los más efectivos para un envejecimiento saludable. Y son enfáticos, se recomienda que los gobiernos comiencen a difundir resultados de estos programas dentro de la sociedad y la comunidad científica, porque a la larga eso es lo que queremos. No queremos hoy en día enfocarnos en que vivamos más años, sino en que vivamos mejor esos últimos años. Y eso se relaciona con nuestra capacidad funcional. Y eso lo podemos promover mediante programas de entrenamiento. ¿Qué tenemos acá? Aparece el método multicomponente que ya lo mencioné en la diapositiva anterior y es el que ha demostrado tener hoy en día mayor efecto con respecto a la mejora de la capacidad funcional y su relación con la calidad de vida en las personas mayores. Entonces, para que nos vayamos concentrando en la idea, el entrenamiento de la fuerza es importante, es la base, pero no nos basta con eso. Esto es entrenamiento y el entrenamiento tiene que ver con programar diferentes etapas y diferentes objetivos. Y el primero debe ser mantener o recuperar la fuerza para poder moverme y luego debo empezar a agregar trabajos multicomponentes para poder mejorar, ¿cierto?, la movilidad, la resistencia, la velocidad, que tiene que ver con las cosas que hacemos en el día a día. Por acá ya algunos resultados, ¿cierto?, que presenté el año pasado en un Congreso Internacional de Envejecimiento en Murcia, en donde tomamos una pequeña muestra de un grupo de mi proyecto de la UEFAM, que es la Unidad de Entrenamiento de la Fuerza para el Adulto Mayor, y los presentamos acá. Lo que hicimos fue medir en un pequeño grupo de mujeres mayores el efecto de un programa de entrenamiento de bloques progresivos de fuerza, ¿cierto?, y su vínculo con su capacidad funcional, salud física. El objetivo de este pequeño muestreo fue valorar el efecto de un programa de entrenamiento de fuerza, pero en bloques progresivos de 9 semanas sobre la capacidad funcional y la calidad de vida relacionada con la salud física y mental en un grupo de mujeres mayores. Para poder medir capacidad funcional, aplicamos unas baterías de prueba. Dentro de ellas medimos la velocidad de marcha en 6 metros, que son pruebas que ya mencioné que se ocupan, y el Time Up and Go, ¿cierto?, que tiene que ver con levantarme de una silla, caminar 3 metros y volver, que va a medir velocidad y equilibrio dinámico, además de la fuerza.
Para medir la calidad de vida relacionada con la salud, ocupamos el cuestionario SF36 y nos vamos a enfocar en los componentes o en el ítem de función física y salud mental, que son los que se relacionan con lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué es lo que hicimos? Lo sometimos a este programa de entrenamiento, que es el que promuevo con la unidad de entrenamiento de la fuerza para el adulto mayor, para hacerles un poquito de introducción o ponerlos al contexto de qué se trata esto. La unidad de entrenamiento de la fuerza para el adulto mayor es una junta de vecinos de una localidad en Tiltil que fue transformada en un gimnasio para el adulto mayor. Se colocaron estas máquinas que vemos acá, algunas bicicletas, y se aplica este programa, ¿cierto?, que es el que hemos diseñado los profesores que trabajamos. Este programa o esta fase de fuerza está compuesta por 3 fases. Una fase 1, que es la adaptación neuromuscular, luego la potencia muscular y luego la resistencia. Nada ajeno al entrenamiento. Tal cual como preparamos a un deportista para que salte más, vamos a preparar a una persona mayor para que se levante de la silla y pueda caminar. Es una programación. La diferencia con las planificaciones convencionales, que incluso promueve el Colegio Americano de Medicina del Deporte, es que nunca se aplican trabajos que lleguen al fallo muscular. Siempre, en cada una de las fases, se aplica la medición de función, que es el SPPB, para ver el nivel de función que tiene la persona, y luego se miden las 10 RM en los ejercicios que se determinen, y se trabaja con un 60% de las repeticiones que se midieron con el peso que se encontró. Dependiendo la fase, es que se va a hacer más o menos repeticiones. Ahí viene el concepto de bloques progresivos. ¿Qué es lo que encontramos? En las pruebas, ¿cierto?, de función que medimos, que fue la velocidad de marcha en 6 metros y el Time Up and Go, mejoraron significativamente las personas que participaron del programa. Las personas que se mantuvieron como grupo control o se mantuvieron iguales o disminuyeron en cierto punto, ¿cierto?, sus niveles en esas pruebas. A ellos no se les aplicó nada, simplemente se les midió antes y después. Con respecto a los componentes de salud física y salud mental encontrados en el cuestionario de calidad de vida, también hubo mejoras significativas conforme a los resultados. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Estos resultados muestran que el entrenamiento de fuerza en bloques progresivos mejora la funcionalidad y calidad de vida relacionada con la salud física y mental en mujeres mayores, que fueron las que evaluamos. Esta modalidad de entrenamiento podría ser una estrategia efectiva a considerar para promover un envejecimiento autónomo y prevenir el síndrome de fragilidad, ¿cierto?, para poder entregar mejor calidad de vida a las personas. Por otro lado, les muestro ahora un caso, ¿cierto?, de una persona mayor, muy mayor, ¿cierto?, de 89 años, que es una de las personas que yo entreno. Ahora, con esto de la pandemia, ¿cierto?, tuve que empezar a entrenarnos utilizando la tecnología y empezamos a entrenar así como estoy comunicándome con ustedes a través de una plataforma virtual. Miren los antecedentes que tiene esta persona y les voy a mostrar este caso para que vean que aquí las enfermedades no tienen relación con el entrenamiento, pero sí debo considerarlas antes de comenzar la prescripción. Por eso es tan importante hacer una ficha de salud, una ficha médica, una entrevista con la persona para yo conocer todo el antecedente, conocer todo como un escáner de quién es y luego poder promover el mejor entrenamiento para esta persona. Y nos encontramos con una persona de 89 años, con diabetes mellitus tipo 2 insulino dependiente, ya muy avanzada la enfermedad, ¿cierto?, que ocupa 30 unidades de insulina diaria, con hipertensión arterial, con insuficiencia respiratoria, con anticoagulantes, hipotiroidismo, adenoma prostático, ruptura de ambos manguitos rotadores, sección del bíceps izquierdo, cervicopatía, ¿cierto?, condromalacia, ruptura del menisco interno en la rodilla derecha. Una historia bastante intimidante que uno podría decir, mejor quédese ahí, que Tito no haga nada porque le puede pasar algo. Por eso tenemos que medir. Si nosotros medimos, independientemente de esto que puede ser un poco impactante, y medimos con una prueba apropiada, como es la que yo les propongo, que es el SPPB, que es la que yo ocupo, voy a saber realmente cuánto es lo que puede hacer la persona y en base a eso programo el entrenamiento y vamos a ver qué es lo que ocurrió con esta persona. Por otro lado, hay antecedentes, ¿cierto?, de que él cuando joven fue muy deportista,
practico atletismo, esgrima, artes marciales, boxeo, básquetbol, béisbol, fútbol, ¿cierto? Y incluso juego tenis como hobby. Eso también son antecedentes que hay que considerar porque eso va formando el temperamento de la persona y te vas a encontrar con adultos mayores muy temperamentales porque fueron muy deportistas que les cuesta asumir que lo que estamos haciendo lo va a mejorar. Porque me ocurría con esta persona que al comienzo me decía, oye, pero esto no me hace nada, esto para mí es muy fácil. Pero a la medida que lo programas va generando el efecto correspondiente. Aquí tenemos a nuestro querido alumno, estas imágenes han sido facilitadas por él y su familia, ¿cierto? Tengo la autorización para poder mostrarlas. Este fue el día que nos entrevistamos, el día que establecimos, ¿cierto? Los riesgos y los beneficios que podíamos llegar a tener. ¿Qué es lo que hicimos con este muchachote? Entrenamiento online, con apoyo de un familiar directo, que esa es la metodología que yo ocupo. Yo puedo ayudar a monitorizar y a prescribir durante la sesión por esta vía, pero necesito una persona que colabore, que esté con él, a la que yo le voy a ir enseñando y me va a ir transmitiendo lo que está ocurriendo ahí con la persona mayor. La frecuencia de entrenamiento, 3 veces por semana, sesiones de 45 a 60 minutos, hacíamos 12 sesiones al mes y al final completamos 36 sesiones para mostrar los datos que les voy a mostrar hoy. Los tipos de ejercicio, fuerza funcional, que tienen que ver con mejorar el levantarme de la silla, la caminata y mejorar el rendimiento de los músculos que se relacionan con esos movimientos. Entonces, lo que hice fue medir el SPPB y luego que tuve el nivel de función, escoger algunos ejercicios para mejorar estos ejercicios del apoyo. En la medida que lo iba evaluando o que iba trabajando con él, siempre anotando cada una de las percepciones que va teniendo la persona conforme a lo que le estoy pidiendo que haga. Yo le preguntaba cada vez que hacíamos una ejecución, si había dolor, cuánto dolor. Entonces, de esa forma yo iba entendiendo lo que estaba haciendo, además reforzándolo con el apoyo de su hija, que es la que con la que me estaba apoyando para este programa. Aquí lo vemos, ¿cierto? En un comienzo, para pararse de la silla, necesitaba apoyo, ¿cierto? Ayuda para poder lograrlo. ¿Se fijan? Así fuimos mejorando ese patrón de empuje, también con bandas elásticas. El tema ahora es encontrar la dosis, cuánto es lo que va a ayudar a mejorar, porque no basta con mover la banda, sino que hay que aplicar cierto nivel de fuerza. Fíjense, él aplica lo más que puede cuando empuja y vuelve lento, cosa de mejorar la parte concéntrica y luego mejorar el excéntrico, que es cuando va a dar control a la hora de volver. Entonces no es cualquier banda, no es cualquier movimiento. Tiene que haber una intencionalidad en la ejecución y tiene que haber un nivel de concentración alto, ¿cierto? Para que realmente esté generando activación neural, que es lo que nos va a ayudar a mejorar la fuerza. Aquí, por ejemplo, un remo, también con elástico, tiro lo más rápido que puedo y luego vuelvo de manera controlada. Tiro lo más rápido que puedo. Esa es la cara de potencia que le llamo yo. Fíjense, muy concentrado en lo que ella está ejecutando para volverse consciente del segmento que está movilizando. Siempre evitando por cualquier motivo la fatiga, ¿cierto? O el cansancio excesivo. Siempre, bueno, aquí mejorando los músculos accesorios al ponerme de pie. El cuádriceps, un músculo importante. Si se fijan abajo, lo tengo con unas pesas de arena, ¿cierto? Estábamos fortaleciendo ese músculo de manera aislada para luego, ¿cierto?, completar el movimiento que es pararme de la silla. Aquí ustedes lo ven que conversa, está sin audio, pero una de las particularidades que tenemos en las sesiones es que siempre hay mucha conversación, una persona mayor tiene un mundo que contarte, por lo tanto, eso también a él lo va ayudando, el hecho de que vamos conversando, que le guste generar su clase, lo que también ayuda muchísimo a la mejora y a los resultados que vamos a obtener. ¿Cómo podríamos cuantificar las cargas? Las escalas de percepción de fuerza son la herramienta más cercana y la que más utilizo, sobre todo estas que son visuales, porque de esa forma tú le muestras y le pides a la persona, ¿cierto?, que te indique en qué zona se encuentra y tú puedes identificar si realmente estoy generando algún efecto con la carga.
Si no hay una sensación de trabajo, definitivamente no hay umbral, no hay estimulación, no hay mejora. Aquí tenemos las pruebas, fíjense, esto fue la primera el 13 de noviembre, el 14 de diciembre, el 13 de enero. La prueba de SPPB, ahí está descrita cada una de ellas, los resultados que fue obteniendo. Y aquí tenemos el puntaje general. La primera vez, 7 puntos, era una persona que estaba frágil y con solo 12 sesiones de entrenamiento programadas, de la forma que les presenté, enfocándome en los patrones fundamentales articulares como el empuje, la tracción, dominancia de rodilla, dominancia de cadera y estabilidad lumbopélvica, mejoramos en ese primer mes a 10 puntos, lo que ya lo saca del nivel de fragilidad y lo vuelve un poco más independiente. De hecho, es lo que más comentaba él. Ahora me puedo parar a tomar un vaso de agua, ahora puedo entrar al baño solo. Son cosas, ¿cierto?, que para nosotros pueden ser bastante simples, pero para un adulto mayor con este nivel de problemas físicos es ser campeón olímpico porque estoy recuperando independencia, autonomía y calidad de vida. Y la última vez que aplicamos medición, ¿cierto?, obtuvo 11 puntos, ya estaba muy autónomo, ya la hija había aprendido a trabajar, ¿cierto?, con este programa y hoy en día continúan trabajando, ya no requieren de mí, por lo tanto, es más que satisfactorio, ¿cierto?, el resultado que ellos pudieron obtener porque además de mejorar funcionalmente, aprendieron, ¿cierto?, cómo mantener esos niveles de función mediante entrenamientos de fuerza útil, que es la que yo realizo en el día a día. Para que vayamos cerrando esta presentación, nos vamos a ir quedando con las siguientes conclusiones. Los cambios fisiológicos y estructurales del sistema nervioso y muscular en el proceso de envejecimiento son normales, pueden acentuarse en mayor medida con el desuso muscular. Todos vamos a envejecer, pero vamos a tener más o menos problemas en la medida que seamos más o menos fuertes o más o menos inactivos. Esto se traduce en menores niveles de fuerza, potencia y masa muscular, que son componentes prioritarios en el cuidado de la salud y de la autonomía. Segundo, el ejercicio de fuerza es fundamental para la preservación de la función neuromuscular y los otros sistemas de nuestro organismo. La contracción muscular sostenida en el tiempo es una herramienta mecánica que evita el deterioro por desuso, provocando un efecto protector a nivel multisistémico. La capacidad funcional depende de los niveles de fuerza y de equilibrio, por eso es que es importante que lo entrenemos. La calidad de vida puede verse afectada negativamente con el envejecimiento debido al deterioro de la salud física y capacidad funcional. El ejercicio de fuerza contribuye a la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud de los adultos mayores, al mejorar la autonomía y al mejorar la independencia de nuestros adultos mayores. Muy bien, muchachos, esa ha sido mi presentación el día de hoy. Espero que haya sido aprovechada por ustedes, que hayan podido rescatar algo. Espero haberme explicado de la mejor forma. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy dispuesto para poder resolverla. Gracias, Emilio. Creo que estuvo muy interesante tu presentación, sobre todo en la situación que estamos pasando actualmente. Probablemente las personas mayores han tenido como una pérdida de la capacidad funcional aún más acelerada de lo que pudo haber sido debido al confinamiento y a la pandemia. Y por otro lado, creo que nos da un contexto para entender que el tema de la actividad física, el deporte o ya otros como actividades más específicas como el entrenamiento funcional, no solamente son importantes como para esta idea que tú mencionabas inicialmente, como de parecer un fisicoculturista o verse bonito en la foto del verano, sino que son cosas que tenemos que comprender que son parte de la salud, no solamente como por la parte muscular, sino que efectivamente tienen efectos a todo nivel en el sistema. Incluso me gustaría mencionar un estudio que publicamos hace poco en nuestro boletín de noticias, en el que se relacionaba la capacidad funcional, la debilidad o la fragilidad con un diagnóstico de demencia como más aumentado o acelerado. Así que definitivamente nos quedamos como con esas ideas. Voy a revisar las preguntas que tenemos por acá. Tenemos muchísimas felicitaciones y agradecimientos por la presentación muy clara.
Me gustaría preguntarte, por ejemplo, ya, en este caso vimos a una persona que efectivamente tenía algún tipo de entrenamiento en su vida que probablemente favorece un poco el tema de entrenar a la persona. En esta unidad de entrenamiento que ustedes tienen en Tintil o en otras experiencias que hayas tenido, ¿cuál crees que sería un buen consejo para en el fondo poder entrenar a los adultos mayores que quizás no hayan tenido un acercamiento tan directo con la actividad física o el deporte en su vida? Muy bien, esa pregunta es excelente porque podemos tener el mejor programa de entrenamiento, pero si no logramos cautivar a la persona mayor, no le va a interesar hacerlo. En la unidad de entrenamiento de la fuerza, en la UEFAM, hemos tenido casos de personas que en su vida habían hecho algún tipo de ejercicio, llegaron ahí porque los amigos lo invitaron. Tenemos el caso de don Jorge, que en algún momento quizás les podría hacer una presentación al respecto, de un adulto mayor de 76 años que nunca, pero que jamás había ido al gimnasio porque tuvo la mala experiencia a los 36 años de ir a un gimnasio donde lo entrenaron como si fuera un culturista y lo único que logró fue dolor al día siguiente y ese dolor él quedó estigmatizado, ¿cierto? Él quedó negativo con respecto al gimnasio y lo asimilaba negativamente con respecto a la sensación. Y nunca más quiso entrenar porque él entendía que entrenar fuerza significaba dolor. Por lo tanto, llegó con mucha reticencia a nuestro trabajo y cuando se empezó a dar cuenta de que hacíamos movimientos que tienen que ver con el día a día, que jamás llegábamos a la fatiga muscular, salvo en momentos que se requería, empezó a entender que el ejercicio físico no duele. Cuando la persona entiende que el ejercicio físico no tiene que doler, te empieza a gustar, porque ¿quién quiere hacer lo que le duele? Por lo tanto, una de las cosas más importantes es entender que necesitamos un poco de ejercicio y que con ese poco de estimulación ya voy a lograr mucho más que no hacer nada. No es como se ha creído durante muchos años, que tengo que generar mucho daño, que tengo que entrenar hasta quedar exhausto. Eso es una forma de ver el entrenamiento, quizás para los militares, que está perfecto, pero no para el común de los ciudadanos, que podemos entrenar y generar muchos efectos sin tener que sufrir el dolor. Si hay que mejorar algo, hay que partir por mejorar los patrones de movimiento. Entrenemos para caminar mejor, para pararnos mejor de la silla, para hacer mejor nuestra actividad de la vida diaria. Pensemos en movimientos fundamentales, en patrones articulares y no en músculos por separado, porque ahí el entrenamiento se desvirtúa. Genial, gracias. Pensando en estos test o pruebas que tú mencionabas, te quería preguntar si desde el ámbito más profesional o técnico, como, no sé, en los SFAM o en los hogares de larga estadía, perdón, ¿cuál de las pruebas tú crees que podía ser utilizada por el Sí. personal de salud? Hoy en día estas pruebas se ocupan, el Time Up and Go, la velocidad máxima en 6 metros, se ocupan, están dentro de las pruebas EFAM, por ejemplo, el AM de los EFAM, pero el SPPB como tal está tomando más fuerza hace poco, hace un par de años atrás estuvo acá en Chile liderando un programa Mikel Izquierdo, que es con el que yo me formé, que es el que promueve mucho más esta batería en su programa Vivify, y se está empezando a utilizar. Si me preguntas a mí, yo me inclino por este tipo de pruebas que son cortas porque te entregan un diagnóstico rápido del nivel de función que tiene la persona y no te llevan al agotamiento. Que yo insisto, el agotamiento es lo que más limita los programas de entrenamiento. Porque hay pruebas también muy conocidas, por ejemplo, como el Senior Fitness Test, que es muy utilizado, que también es muy bueno, pero está hecho por un nivel de personas que tienen mayor cantidad de función. Entonces, antes de someter a una persona a una prueba tan larga y extenuante, es mejor medirla con una prueba corta para censar su nivel de función y luego progresar con otras pruebas que son un poco más largas. Entonces, para mí, esta prueba del SPPB ya tiene bastante evidencia para ser utilizada en este tipo de lugares. Bueno, y en relación a lo mismo, que el nivel de capacitación que tiene que tener el personal de salud, por ejemplo, ya tú eres profesor de educación física, tienes como un background que te permite quizás desarrollar estas pruebas de una mejor manera, pero pensemos quizás en un personal TENS o similar que pudiera quizás aplicar esta prueba en el terreno, pero ¿qué tipo de capacitación deberíamos llegar a lograr como en términos de salud pública? Sí, lo importante es tener claro que queremos medir función
Y esta prueba básica, simple, está hecha para está validada para cuidadores. De hecho, el programa BBFry está en la Unión Europea validada para los cuidadores del adulto mayor. Y es un programa, ¿cierto?, que lo puede aplicar un cuidador. O sea, no hay que ser un profesional específico para aplicarlo. Aquí la aplicación de programas de entrenamiento no tiene todavía un dueño absoluto, sino que lo aplique el que realmente tenga el criterio y el que conozca la población. Porque si aplicamos programas de entrenamiento con un criterio de entrenamiento de deportistas, vamos a fracasar. Porque el adulto mayor tiene un mundo, ¿cierto?, que tenemos que entender, y dentro de ello están los aspectos sociales y psicológicos, en donde no tenemos que tratarlo como la población normal por todas las afecciones que tiene. Por lo tanto, mayor capacitación que entender a la población no se necesita. Ok. Tenemos una pregunta, no estoy muy segura de cómo abordarla, pero te lo digo textual. Bueno, felicitaciones por la ponencia y preguntan, ¿qué pasa con la fuerza en la práctica de natación? Bien, la verdad es que es muy difícil entrar en ese terreno de comparar disciplinas, porque la verdad es que si toda la vida he practicado natación y eso me hace feliz, la verdad es que hay que seguir haciendo. Ahora, si tenemos una persona que nunca ha hecho actividad física y queremos partir por la natación y eso lo hace feliz y le gusta, partamos por ahí porque hay que crear el hábito antes que cualquier otro tipo de entrenamiento. Por lo tanto, todo lo que yo diga en este momento no tiene que ver con qué es mejor y qué es peor. El entrenamiento en la piscina es positivo, pero tiene una dificultad, y es que es un lugar que no tiene gravedad. Y nosotros estamos diseñados morfológicamente para tolerar la fuerza de gravedad. Por eso es que es tan importante la fuerza, porque todo el día tenemos la gravedad sobre nuestro cuerpo. Entonces, pensándolo desde esa mirada, tenemos que tratar de mover y acelerar nuestro cuerpo conforme a la gravedad, y en la medida que somos capaces de vencer esa fuerza de gravedad, incrementando nuestra reserva funcional, es que vamos a poder movernos mejor en el día a día. Si lo hacemos solamente en un medio en el que no estamos diseñados para vivir, nos vamos a mover cada vez mejor, ahí, en el agua, pero no vamos a llegar a desarrollar el potencial que podríamos desarrollar si lo hacemos con sobrecarga. Claro. Bueno, y por otro lado, en el caso del adulto mayor también tiene como el riesgo de estos cambios de aire o tener que secarse, Claro. que además los puede como predisponer a enfermar. Em, Tenemos otra pregunta que tiene que ver con lo que mencionabas respecto de la familia tratando de proteger al adulto mayor o a sus familiares, en el fondo como protegiéndolo, limitando sus funciones. ¿Cómo pasamos de eso a que en el fondo como devolverle un poco esa independencia sin tener como la disponibilidad de este entrenamiento quizás? Sí, aquí la educación es lo más importante. Necesitamos romper el paradigma de la educación dentro de toda la población, porque todo el mundo asimila que el entrenamiento es para el deportista. El entrenamiento es para todo lo que queramos lograr. Lo que queramos lograr se debe entrenar. Y el entrenamiento en el adulto mayor no deja de ser de esta forma. En la persona, con respecto a la educación, a la familia, lo que tenemos que lograr entender, o que tenemos que lograr que entiendan, es que el mejor componente que voy a desarrollar es la independencia de la persona y de la familia. Porque una persona que pierde independencia vuelve también al entorno familiar y lo vuelve a estar sobre él. Por lo tanto, pierde independencia la persona y pierde independencia el que lo cuida. Por lo tanto, el entorno debe tratar de mejorar el ambiente en el que se desenvuelve la persona, ¿cierto? Tratando de sacar cosas con las que se pueda caer, que se pueda afirmar, y al mismo tiempo hacerle entender que la otra parte que hay que mejorar es la persona. Y la persona mejora cuando estimula su cerebro y su cerebro le da la orden al músculo para que se contraiga. Por lo tanto, hay que hacerle ver a la familia de que lo que queremos mejorar es la función, que queremos lograr que la persona se pare más, que camine mejor, que no se caiga y que si se cae, se pueda enfrentar mejor a esa caída. Entonces, aquí el punto es que la familia entienda estos beneficios para que estimulen a la persona a moverse y no a que se quede quieta, pero siempre acompañando, porque si la persona lo hace por sí sola y no está acompañada, si no está apoyada, como el caso, por ejemplo, del adulto mayor que yo entreno, si no hubiera sido por su hija, esto no se logra. Esto es en conjunto, tiene que ser en base a la educación de la familia.
Ok, gracias. Nos preguntan también si hay alguna diferencia abordando al paciente adulto mayor o aquel que está con obesidad y qué tipo de precauciones habría que tomar en torno al entrenamiento. Bueno, siempre eh, el principal objetivo que tengo que tener es saber el nivel de función de la persona. Independientemente que haya obesidad, que haya fragilidad, yo tengo que medir estas pruebas básicas para poder catalogar a la persona y con ese número que le coloco yo ya sé qué puede y qué no puede hacer. Entonces, yo le mido la prueba de pararse de la silla y no puede, ya sé que no lo puedo entrenar parándome de la silla. Entonces ahí tengo que ir para atrás y decir, a ver, ¿qué necesito para pararme de la silla? Mejorar la fuerza de los músculos del tren inferior. Y ahí me enfocaré en los cuádriceps, en los gastronemios, en los tibiales, de manera localizada, aislada, hasta que la persona logre integrarlos y poder ponerse de pie. Por lo tanto, aquí no se trata de mejor o peor, también, vuelvo a repetir, sino que con respecto a la evaluación, diagnosticar y saber qué es lo que tengo que hacer. También nos preguntan si hay que abordar la elongación posterior al entrenamiento, como algún tipo de recomendación respecto a eso. Sí, qué buena pregunta también. La verdad es que se piensa, como la persona mayor tiene poca flexibilidad, de que debo entrenar los estiramientos y aparece el tai chi, el yoga y todas estas cosas que promueven la flexibilidad, que está muy bien, pero que también, así como está muy bien, también exponen a la persona. La mejora de la flexibilidad por sí sola no mejora el pronóstico de caída. La mejora de la fuerza sí mejora el pronóstico de caída y mejora también la flexibilidad. La pérdida de flexibilidad no es solamente porque el músculo no se está estirando, sino que es un mecanismo de protección que genera el sistema nervioso por la poca fuerza e inestabilidad que tiene el cuerpo de acortar los músculos para que no me mueva, porque si me muevo pierdo la capacidad de controlar la articulación y me caigo. La pérdida de flexibilidad con el envejecimiento es un sistema de protección que genera el sistema nervioso. ¿Cómo lo tengo que hacer? Desbloqueando ese sistema de protección. ¿Cómo lo desbloqueo? Incrementando los niveles de fuerza. Incremento los niveles de fuerza, incremento por sí solo los niveles de flexibilidad. Y obviamente puedo acompañar, ¿cierto?, el entrenamiento de fuerza con estiramientos, porque ya vimos que el entrenamiento multicomponente, que es aquel que aborda todas las cualidades físicas, es el que más mejora la calidad de vida o la función en las personas mayores. Pero la base siempre debe ser la fuerza y el equilibrio. Ok. También nos preguntan, luego como de estas semanas de comienzo de la actividad, cada cuánto tiempo es importante mantener entrenamiento como acompañado y con qué frecuencia. Si hablamos de entrenamiento duro, las investigaciones presentan que con 2 veces de entrenamiento de fuerza a la semana ya podemos cuidar, ¿cierto?, los niveles de función. Idealmente, si hablamos de actividad física, es todos los días. Todos los días tenemos que movernos porque estamos diseñados para eso. Pero si hablamos de entrenamiento planificado y dosificado, con 2 veces a la semana de entrenamiento de fuerza, ya puedo ir manteniendo los niveles de capacidad funcional de la persona. En relación al tema de como las precauciones que habría que tomar en el caso de un paciente que tuviera con obesidad, por ejemplo, pregunta si el entrenamiento de fuerza es efectivo para perder peso, en este caso, o que debería ser un programa recurrente. Qué buena esa pregunta, porque, bueno, es una de las preguntas que más me hacían o me hacen los adultos mayores en la unidad de entrenamiento de la fuerza cuando estamos en vivo, cuando estamos sin esta pandemia. Y todo el mundo asimila entrenamiento con disminución de peso o entrenamiento con la estética. Y ambas tienen que ser una consecuencia de que me muevo mejor. Entonces el entrenamiento de la fuerza no está pensado por sí solo como una herramienta para perder peso. Me va a ayudar en la pérdida de peso. Pero la pérdida de peso es algo mucho más grande, que tiene que ver con un control psicológico, un control nutricional, un control de entrenamiento. Es una intervención muy completa. No basta con el entrenamiento de la fuerza. Pero sí, el entrenamiento de la fuerza me va a mantener mi salud funcional. Y en la medida que funcionalmente estoy mejor,
Cualquier otro objetivo puede apoyarse, pero con el apoyo de los profesionales que corresponden. Y si hablamos de peso, tenemos que hacer una intervención nutricional. Claro, multifactorial y por otro lado quizás ahí rescatar que ahí también depende de qué tipo de elemento complementa ese peso, porque quizás entreno fuerza y aumento el peso, pero efectivamente es porque aumenté masa muscular y reduje grasa, que quizás puede ser algún objetivo de la persona que está entrenando. Bueno, creo que esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Muchas gracias, Emilio, y a todos los participantes. Creo que nos quedamos con la conclusión de que estamos, no solo el adulto mayor, sino que todos, especialmente en el contexto en el que estamos ahora, como con una cultura del mínimo esfuerzo un poco. Si hay ascensor y escalera, uso el ascensor. Si me puedo estacionar más cerca de la puerta para caminar menos, lo hago. Quizás es bueno que le demos una doble vuelta a eso, pensar que no es un ahorro o un esfuerzo menor, sino que en el fondo vamos a estar protegiendo de una u otra forma nuestra salud a largo plazo. Muchas gracias, Emilio, nuevamente por tu presentación muy clara. Como decía, nos llegaron muchas felicitaciones y agradecimientos. Bueno, y espero que todos tengan una muy buena tarde. Los dejamos cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales como Ilsi Surandino o en nuestra página web para que puedan enterarse de las actividades que vamos a seguir realizando. Gracias a todos Gracias, y Natalia. nos estamos viendo. Gracias, Emilio. Hasta luego. Chao, gracias.